Chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Como podéis ver, hoy nos encontramos en la playa. Vamos a grabar el vídeo con este tipo de perspectiva. Y hoy os quiero traer un mensaje bastante claro y conciso, un mensaje que a mí me ha ayudado muchísimo en todo mi proceso. Y es cómo liberarnos de esa presión, ¿vale? Cómo liberarnos de esa angustia de querer necesitar ese resultado, o bien de que esas dudas nos invaden continuamente y nos dominan frente a la fe que debemos de tener antes que la desconfianza del resultado que va a llegar a nuestras vidas. Esto es muy importante comprenderlo, ¿vale? Porque este punto que os voy a querer detallar hoy ha sido lo que me ha permitido atraer mucho mejor todos esos resultados que me he ido proponiendo. Porque me gustaría resumirlo en que no hace falta forzar más, sino que lo que necesitamos es liberarnos de esa presión. ¿Qué me quiero referir con esto? No significa que tengamos que hacer más cosas en nuestro día a día, sino que lo que hagamos en el mismo tiempo tiene que ser más efectivo. Esto supone que no tenemos que obsesionarnos con hacer más sin previamente prestar atención a la persona que estamos siendo. Es decir, cómo nos estamos identificando, cómo estamos pensando, cómo nos estamos sintiendo. Ahí es donde reside realmente la clave. No significa que tengas que hacer más, sino que lo que hagas, previamente seas consciente de la persona que estás siendo. Porque si tú tomas muchas acciones, pero no te sientes bien, o no te identificas como la persona agradecida, o que ya tiene ese resultado, o que se siente merecedor, tú no vas a traer esos resultados a tu vida porque tu identidad previamente no está correctamente alineada con la versión de ti que ya tiene ese resultado. Y esto es lo que he comprendido en mi proceso, que lo primero que tenemos que tener claro es tomar esas decisiones correctas, alinearnos y en el mismo tiempo tomar más acciones, pero de manera efectiva. Y la efectividad viene no de lo que forcemos en el plano físico, sino de lo que liberemos y seamos conscientes dentro de nosotros. Ahí es donde reside la clave, cómo tú te encuentras contigo mismo. Cuando tú te encuentras como esa persona confiada, que camina en fe, segura, con la certeza de que va a lograr ese resultado, identificándose con gratitud, con paz, disfrutando de su proceso, ahí es donde vas a tomar las acciones que van a estar más alineadas con los resultados que deseas e inevitablemente van a terminar llegando a tu vida. Pero si tú lo que intentas es forzar en el plano físico, haciendo mucho, pero no encontrándote bien previamente contigo mismo, todo lo que vayas a querer obtener vas a ver que va a salir aleatoriamente y mayormente no se te darán los resultados como estás buscando, porque no estás haciéndolo previamente de la manera alineada como la persona que debes de ser. Y entrando un poquito más en espiritualidad, ¿vale? Aquí cada uno lo puede interpretar como quiera. Yo lo voy a poner como Dios, tú puedes llamarlo como universo, como tú quieras llamarlo, ¿vale? Realmente cuando tú pones la mirada en Dios, cuando tú sueltas el control de lo que no depende de ti, es decir, cuando tú en primer lugar buscas hacer el bien, controlas tus intenciones, das más antes que pretender recibir, te sientes agradecido, buscas esa paz diaria, ayudas al prójimo como a ti mismo. Cuando tú vas buscando la voluntad de Dios antes que la tuya propia egoísta, es decir, cuando tú pones por delante incluso el beneficio hacia una tercera persona que el tuyo propio, cuando tu centro y tu foco es dar más para sentirte mejor contigo mismo, ahí es donde vas a ver que vas a liberar esa resistencia que existe y Dios te va a pagar el precio justo. Dios te va a hacer que cobres por ser merecedor de seguir su voluntad antes que la tuya. Y esto es lo que yo he comprendido en todo mi proceso, que no hace falta ser egoísta y buscar algo desde lo que nosotros queremos, sino que tenemos que soltar esa resistencia dando por adelantado, aunque nosotros no veamos nada,
pero confiando y teniendo fe en el Señor, porque sabemos que Él nos va a proveer. A mí me gusta decir una frase muy buena, chicos, y la frase es la siguiente: nosotros todos los días salimos a librar una batalla, pero realmente la victoria pertenece al Señor. Y eso es lo que yo estoy comprobando en todo mi proceso, que por mucho que tú quieras ganar una batalla, conseguir esa victoria en tu día a día, si Dios no lo cree oportuno, esa victoria no va a llegar. Tú podrás librarla, tal vez quedes empate, incluso pierdas, pero realmente lo que Dios quiere es disciplinarte en esa prueba, que entiendas esa corrección y que la aceptes. Donde tú te mantienes, que crees que no avanzas, es que todavía estás siendo probado por Dios y tienes que aceptar esa corrección y esa disciplina en tu vida. Que aprendas, que lo busques, que lo aceptes, que te apartes de lo que tú quieres y pongas por delante la voluntad del Señor. Ten buenas intenciones, realmente pon la mirada en Dios y todo va a llegar por añadidura. Así es como yo lo estoy atrayendo todo, pero tampoco te voy a entrar en un contenido tan profundo, quiero que este mensaje sea más sencillo, ¿vale? Y como te estoy resumiendo, es que tienes que buscar en tu proceso diario el sentimiento de la persona confiada, en fe, que ya tiene ese resultado, que no le importa que no se le esté dando ahora, que él ya confía como si realmente ya lo tuviera, como si realmente ya estuviera llegando a su vida. Y en ese punto, en ese estado de ser, identidad y sentimiento, es donde te tienes que encontrar para ir atrayendo todo eso que estás buscando. Cuando tú cambies la perspectiva y no intentes identificarte la mayor parte del tiempo con la necesidad de lo que te falta, sino con el agradecimiento del momento presente por todo lo que vas recibiendo, ahí vas a ver que en ese estado de agradecimiento es donde Dios más te va a pagar. Te va a entregar más para que te sigas sintiendo más agradecido. Pero si tú lo que pretendes es forzar tu momento presente pensando en el futuro, pensando en lo que pasó, preocupándote de lo que puede pasar, preocupándote de por qué no lo tienes ahora, queriendo tener prisa en obtenerlo, no saboreando realmente los momentos que en el día a día Dios te está entregando, no disfrutando de donde te encuentras. Si tú eso no sabes valorarlo y no prestas atención, vas a ver que todo se te dificulta más en tu proceso. Pero cuando tú realmente te obsesionas con tu proceso diario, con tu sentirte bien, con trabajar tu físico, con desarrollar tus buenos hábitos, con pensar positivamente, con buscar ese sentimiento de gratitud, de paz, de hacer buenas acciones al prójimo, cuando tú te centras en todo eso de tu proceso y no te preocupas en la necesidad de lo que te falta, cuando tú has soltado esa resistencia y esa presión sobre el resultado, vas a ver que todo fluye mucho mejor a tu vida, que Dios te lo entrega sin que tú tengas que esforzar tanto ni buscarlo. Porque lo más importante y lo que Dios quiere es que tú seas esa persona. Cuando tú tengas ese carácter es cuando el resultado realmente llega a tu vida. Mientras tanto vas a andar en prueba y las dificultades vas a ver que se te van a seguir dando diariamente, porque ahí es donde tienes que forjar ese carácter, ahí es donde quiere Dios que seas esa persona, ahí es donde tienes que buscar la fe que no te va a destruir el día de mañana, sino que va a mantener ese resultado y va a permitir que lo sigas creciendo. Pero si tú en primer lugar no tienes ese carácter, ese resultado siempre irá por delante de ti. Y ese resultado podrá terminar destruyéndote. Por eso Dios es tan bueno y no te lo entrega. Aunque tú creas que es castigo, aunque tú creas que esa prueba dura más de la cuenta, realmente esa prueba es necesaria. Esa prueba es una bendición, es preparación para que comprendas y seas consciente del carácter que tienes que tener de esa persona, como si ya tuviera el resultado, como si tuviera eso que está buscando en su vida. Porque os puedo garantizar que cuando tú tienes el carácter y cuando tú eres esa persona, Dios no te va a defraudar. Jamás Dios defrauda a un justo.
jamás Dios va a dejar de pagarte en consecuencia a la persona que tú ya estás siendo. Y si tú además te centras en cada vez dar más bajo la voluntad de Dios, es decir, en dar al prójimo, en ayudar a las personas, en llevar buenos mensajes, en no decir mentiras, en hablar con la verdad, en tener buenas intenciones. Si tú te centras en todo lo que realmente tú sabes que es bueno, no solamente para ti, sino para los demás, ahí es donde más vas a agradar a Dios. Ahí es donde más obediente vas a ser a sus mandatos. Y ahí es donde Él más te va a pagar en consecuencia. Así que chicos, no quiero hacer mucho más extenso este vídeo. Este vídeo, como dije al principio, tenéis que comprender que tenéis que soltar esa presión del resultado, esa desesperación, esas dudas, y tenéis que confiar más en el proceso. Tenéis que confiar más en Dios. Tenéis que buscar primero sentiros como esa persona. Liberar esas presiones hacia los resultados y las necesidades que os siguen faltando. Y cuando liberáis esa presión, cuando liberáis esas cadenas de la resistencia, es cuando todo fluye mucho mejor a vuestras vidas. Es donde vais a encontrar ese sentido que necesitáis para comprender que todo viene por consecuencia de la persona que estáis siendo. Por eso mismo tenéis que trabajaros diariamente. Yo no he encontrado mayor clave que trabajándome todos los días yo y olvidándome del resultado. Obsesionándome con ser la persona cada día mejor que el día anterior, yéndome merecedor a la cama de ese resultado. No por lo que haga o por lo que llegue a tener en el día, sino realmente por el foco que tengo en todos los días en quien tengo que ser. Y ahí recibo más. Ahí Dios me paga mejor. Así que ya sabéis, chicos, poner a Dios en todos vuestros planes, ponerlo en primer lugar, buscar disfrutar del proceso, disfrutar del momento presente, ser agradecidos y recordar que lo que hagáis tenéis que hacer más en el mismo tiempo, pero de manera efectiva. Y esa efectividad viene en el previo control de la persona que está siendo en cada momento, que está siendo presente y está controlando su ser. Cuando tú controlas la persona que eres en momento presente, agradas más a Dios y Dios te paga mejor en consecuencia. Lo dejo por aquí, os invito a suscribiros al que no esté, igualmente que compartáis este gran mensaje para que llegue al mayor número de personas posible y realmente sirva de ayuda al mayor número de personas que lo necesite. Y también me gustaría recordaros que os dejo mi Instagram para que veáis mi proceso diario. Ahí igualmente aporto valor todos los días, os muestro mi proceso, mis resultados, cómo lo sigo logrando, cómo os puede ayudar a vosotros todo lo que os traigo diariamente. Es decir, un resumen completo para que os convirtáis en vuestra mejor versión allá en lo que estéis haciendo, a lo mismo que a mí me está ayudando, que os ayuda a vosotros. Así que sin más, chicos, ya sabéis, seguid la voluntad del Creador y recibiréis los frutos de su bendición. Gracias y hasta un próximo vídeo.